Muy buenas, querido amigo de María Visión, que sigues con fidelidad este programa dedicado a la palabra de Dios. Hoy nos vamos a centrar en un texto de Mateo precioso al inicio de la vida pública de Jesús, que es la llamada de los primeros discípulos. Porque en el fondo esta es la llamada a seguirle. Estamos todos invitados a seguir a Jesús. Nos referimos al texto de Mateo, en su capítulo 4, de los versículos 12 al 23. Dice así: Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca, repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Comienza la vida pública de Jesús. Y todos los evangelios, los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, nos refieren este dato del arresto de Juan Bautista. O sea, Juan Bautista es arrestado, es llevado a la cárcel y ahí, digamos, inicia la vida pública de Jesús. El lugar elegido para iniciar su obra es Cafarnaúm. Es curioso, uno no empieza al tuntum, uno empieza con un plan. Y claro, elegimos bien, es decir, porque es un signo también empezar por donde se empieza. Mira por dónde empezó Dios a hablarnos, en un pesebre. ¿Por dónde quiere Dios ser escuchado? Bueno, pues fíjate, o sea, Dios no da puntada sin hilo, ¿no? Entonces, el lugar elegido es Cafarnaúm. Es un pueblo que es costero, está, digamos, en el litoral del lago de Galilea. En ese pueblo, pues, está la casa de Pedro, ¿vale? Y en muchas ocasiones aparece esta casa que es la casa de Pedro. Es como una sede de operaciones ahí, desde donde nos movemos, ¿no? Donde va a empezar esta misión en la Galilea, que es el norte de Israel, conocida como la Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque era un lugar donde, pues sí, había judíos, pero también había gente de procedencia griega. Era una mezcla que para los judíos puros era casi como un desprecio, ¿no? De Galilea puede salir algo bueno, le dirán a Jesús, ¿no? De Galilea, como diciendo, un desprecio. Estas son chusmas, esta gente no, están mezclados, esos no son puros como nosotros. Entonces, claro, esto es un anticipo. Jesús viene a hablar a todo el mundo. O sea, no, Jesús no viene a hablar a los puros y luego a los impuros. No, Jesús es el sembrador que sale a sembrar y el que quiera escuchar, que escuche. Pero la siembra es para todos, para el que está y para el que no está. Ese es Jesús. O sea, ¿por qué? Porque viene a decirnos que Dios nos quiere a todos, que no sobra a nadie, pero nadie, ¿vale? Independientemente de la vida que llevemos, con más pecado o menos pecado, más moral o inmoral. Pero el Señor dice: voy por ti, voy a rescatarte y voy a iluminarte, voy a darte mi palabra para que mi palabra guíe tus pasos, ¿no? Fíjate aquí como San Mateo, que es especialista, porque va el evangelista que más va a recurrir al Antiguo Testamento, ¿no? Porque le llaman las fórmulas de cumplimiento. Es como está diciendo: lo que dijeron los profetas se cumple en Jesús. Se cumple en Jesús. Entonces recurre al profeta Isaías para remarcar que todo está cumpliéndose según Dios lo tenía previsto, ¿no?
Dice, ¿no? Dice, porque está diciendo el texto que se estableció en Nazaret, que es territorio de Zabulón y de Neftalí, y añade, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz le brilló. Fíjate que este texto, en su contexto de Isaías, es un contexto en el que le está hablando a un pueblo que aún está en el exilio, está en Babilonia y está muertecito de pena. Pero el profeta tiene esta iluminación diciéndole que Dios va a actuar, que en medio de la tiniebla y de la muerte una luz le brillará. La luz es la vuelta a casa. Vuelven a la tierra prometida que Dios le prometió. Esa es la luz que brilla y que Mateo aplica a Jesús. La aplica perfectamente. La luz que le brilla ahora es Jesús. Es la palabra que les va a guiar al cielo. Es la palabra que los va a sacar de la muerte para llevarlos a la vida. Fíjate cómo estas palabras de Jesús pues son la luz que el profeta Isaías ya decía en profecía. Una luz le brilló en medio de la tiniebla. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Lo primero que dice, más son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Convertirse es direccionar tu vida hacia Dios. Claro, que puede ser que no estés direccionada, estés orientada a otro norte. Claro, pues muy bien. La libertad nos hace elegir, a veces mal. Si no está orientada a Dios, difícilmente lo vamos a contemplar como Dios que ya está reinando en nosotros. Dice el Señor, si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, si no confiáis, si no escucháis su voz y la obedecéis, pues si no cumplís lo que os dice, difícilmente vais a contemplar cómo Dios tiene la razón, porque está continuamente pidiendo un signo para creer, y es lo que te está diciendo, cree y verás el signo. Entonces, el Señor te está pidiendo que direcciones tu vida hacia Él. Claro, entonces la pregunta que nos podemos hacer, ¿y cómo puedo hacer para que mi vida esté más orientada hacia Dios? Claro, ahí puedes sacar muchas cosas. Puedes a lo mejor rezar más, puedes leer más su palabra, puedes ir a la iglesia, por ejemplo, para escucharla, para celebrarla en comunión con tus hermanos, puedes confesarte, claro. ¿Cómo puedo orientar mi vida? Pues claro, empezaré por escucharle, porque si no le escucho, seguramente no iré a donde me dice, porque es que no sé qué me dice. Entender lo que me dice, para luego hacer lo que pueda y comprender que Dios te puede ayudar, ¿no? Luego, ¿qué le dice? Fíjate qué curioso, ¿no? Que él se dirige a los apóstoles, a los primeros, y los llama, y les dice que vayan detrás de él. Detrás de él. O sea, ¿por qué crees que Jesús les llama? ¿Por qué crees que Jesús le está diciendo, ven conmigo? Si Él es Dios, Él podía hacerlo solo. ¿Por qué tiene que llamar a unos pobres pescadores? Fíjate, llama primero a Pedro, que lo va a negar 3 veces, pobrecito. O sea, no elige al pobre que lo va a traicionar. O sea, el ojo de Cristo no es nuestro ojo. Los criterios del Señor no son los nuestros, está más claro que el agua. Él tiene otro objetivo, No llama a los suyos porque ya estén capacitados, Entonces, ¿y qué les promete? Os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Los hará seductores. Les hará que la palabra de Jesús resuene en sus labios, viva en su corazón, porque Dios ha mandado a su Hijo para decirnos cuánto nos ama. Y Jesús nos va a conquistar en la cruz, amándonos hasta el extremo. Son los que lo han visto, los testigos, los que han sentido la llamada de Dios amorosa y gratuita, los que tienen el deber, pero no porque se los mande, sino porque lo sienten, de llevarlos a Dios. Y os haré pescadores de hombres, os haré seductores, os haré que os escuchen con vuestras limitaciones y fragilidades. Y dice el Evangelio, inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron. Claro, esta disponibilidad, ¿qué te dice? Claro, disponibilidad es ¡pum! No hay ni que pensarlo. Si me lo pides,
pues lo hago. O sea, no pásalo por aquí, porque si no al final nos buscará razón el demonio para no hacerlo, ¿no? Entonces, pídele al Señor, ¿no? Que viene hacia ti, que viene a contar contigo, fuente de amor y para ti, de dignidad, que se fija en ti y se fía de ti para poner su palabra en tu corazón y que te dice, ven y sígueme. ¿Qué le vas a responder? Pues intenta decirle que sí, yo así lo hago. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo.